Bueno, pues buenos días otra vez y muchísimas gracias a todos por asistir a este curso. Y bueno, pues me corresponde el suplir, dar casi un salto difícil, ¿no? Cuando antes Noemí nos decía que había que situarse en el espacio, en el tiempo, pues ahora tenemos que dar un salto casi abismal también entre lo que nos ha contado ella y la Edad del Hierro. Nos faltarían por delante otras cosas. Y he de decir que, curiosamente, la fortuna es así de traviesa. Yo iba a hacer mi tesis doctoral sobre el tema que hoy presentaba Germán Delibes, sobre los dólmenes de la Lora. Y en el año 85 pues, surgieron una serie de intervenciones de urgencia en este lugar. Yo había hecho mi tesina previamente en Pintia y bueno, pues me puso en la disyuntiva Germán de seguir con Pintia y abandonar la Lora y los dólmenes que habíamos ido excavando los veranos o bueno, pues una de las dos, y yo elegí obviamente pues Pintia, ¿no? Y ahí llevamos pues cerca de 43 años. Yo digo que empecé a excavar como alumno en el año 79, me gusta recalcar del siglo pasado. Y bueno, pues son 43 años sin poder salir atrapado, hasta el punto de que, bueno, como bien decía Gonzalo, pues en los periódicos ya salgo como el gerente alguna vez del cementerio. Bien, pues muy sucintamente voy a procurar ir deprisa. Sí que me parecía imprescindible, aunque solo sea por este salto que tenemos que dar desde el Paleolítico hasta la Edad del Hierro, pues situar contextualmente la necrópolis de las Ruedas, ¿no? Dentro de la región vaccea, los cementerios vacceos o la propia ciudad de Pintia. Lo voy a hacer de forma rapidísima porque este evidentemente no es el objeto de la comunicación, pero creo que es imprescindible hablar de los vacceos, que es un pueblo prerromano cuya realidad pues conocemos a través de las fuentes a finales del siglo III a.C., con la expedición de Aníbal en la meseta, buscando víveres para hacer la campaña en Italia. Y, en definitiva, bueno, pues esas fuentes escritas nos hablan de esa etnia que nosotros, a través de la arqueología, creemos que podemos remontar como mínimo a finales del siglo V a.C. Ya sabemos que las etnias son elementos vivos y, en consecuencia, pues no es fácil ajustar en qué cronologías se tuvo ese nivel de autoconsciencia, ¿no?, que nos transmiten las fuentes clásicas. Bien, el modelo territorial de este mundo vacceo es un modelo muy novedoso, es un modelo de crecimiento demográfico exponencial en relación con una agricultura mucho más boyante que tiene que ver con la aplicación del hierro a prácticamente todas las tareas y específicamente a la agricultura, ¿no? A peros de hierro que van a producir pues, una mayor oxigenación del campo y una mayor productividad de la tierra, pasando pues eso, de 2-3 granos recogidos por cada uno sembrado hasta 8 o 10 granos. Eso va a significar más alimentos, más disponibilidad de alimentos y, consecuentemente, crecimiento demográfico. Vamos a asistir a las primeras ciudades de nuestra historia y a la reorganización del territorio. Ese territorio que, en suma, en el mundo vacceo, abarcaría unos 45.000 kilómetros cuadrados de superficie, más de la mitad o la mitad aproximadamente de la actual Comunidad de Castilla y León, va a quedar repartida en unas 60 ciudades aproximadamente. Unas llegarán a época romana, otras se quedarán en el camino, en fin. Una de ellas en particular pues es la de Pintia, que vemos en punto rojo, y es el patrón de poblamiento de los vacceos pues es muy característico, no me detengo prácticamente en ello. Son grandes vacceos entre una ciudad y otra, no hay asentamientos satélites. Esto dicho de forma absoluta habría que matizarlo, pero bueno, en términos generales podemos decir eso. Y hay un proceso, por lo tanto, de concentración, de sinecismo con respecto a la primera edad del hierro, que va a dar, bueno, pues, como consecuencia de esa escasa también jerarquización del poblamiento, falta de intervisibilidad y espacios territoriales pues, amplios donde sustentar poblaciones que pudieron tener entre 5 o 10.000 habitantes, ¿no? Bien, la verdad es que por lo que respecta a sus cementerios, pues hay que decir que también tenemos un problema casi irresoluble que ha tenido que ver además con la falta de la construcción identitaria, podemos decir, a partir del material arqueológico de los vacceos. ¿Quiénes eran los vacceos, no?
La ausencia de cementerios, sabemos que los cementerios ofrecen un registro en la Edad del Hierro, luego lo veremos esta tarde, imagino, con la ponencia de Gonzalo Ruiz Zapatero. Ofrecen un contexto muy rico en ajuares, ofrendas, muy diverso, que permite hacer una reconstrucción social interesante, pero también perfilar la identidad, con todas las dificultades del mundo, pero también esto es posible, o tenemos que intentarlo, ¿no? Bueno, pues es evidente que la arqueología funeraria de la región Vágcea prácticamente ha sido inexistente hasta la publicación de esa tesis doctoral, de la que soy autor en el año 97, ¿no? Prácticamente hemos tenido que llegar al siglo XXI para que se conociera algo del mundo funerario vágceo, porque lo que teníamos realmente era muy escaso. Paso muy rápidamente las diapositivas. Aquí tenemos pues, la necrópolis de Tariego de la Vega, de Tariego de Cerrato, una sola tumba, materiales de Lázaro de Castro en los años 70 del siglo pasado, sin asociaciones. El caso de la necrópolis de las Erijuelas de Cuéllar, pues también 17 tumbas muy repetitivas, mínimas, halladas en momentos antiguos por Antonio Molinero. No digamos la de Eras del Bosque, en Palencia, capital. Una necrópolis desmantelada a entre finales del siglo XIX y principios del XX, y de la que pues, hay colecciones dispersas por toda la península ibérica, ¿no? La necrópolis de la Alcántara de la otra Palantia, excavada por Ricardo Martín Valls, bueno, pues es un yacimiento del que se excavaron aproximadamente unas 200 tumbas, pero únicamente se han publicado 2 de ellas, ¿no? De manera que, como ven, pues la situación era compleja, y eso es lo que estaba comentando antes, que esa falta de definición de elementos metálicos asociados a las tumbas que no teníamos en el mundo vágceo hasta la publicación de mi tesis doctoral, pues ha dificultado en gran medida esa identificación de los vágceos, un mundo pues muy evanescente, que primero, pues si veíamos materiales del grupo Montevernorio, eran de influencia del grupo de Montevernorio, si había cerámica Peine era Betona, o el paradigma de la celtiberización, que yo creo que hay que matizar muchísimo, ¿no? Bien, por eso digo que ahora que sí que tenemos esa base documental, es necesario hablar de vágceos como vágceos, ¿eh? Curiosamente, esto lo han visto más desde fuera que desde dentro. A veces se ven mejor las cosas saliéndose, ¿no? que estando dentro. Y bueno, pues todas esas denominaciones de celtibéricas tal vez no sean las más aconsejables, ¿no? Bien, la última parte que me queda para contextualizar rápidamente este mundo vágceo, pues es sencillamente hablar de la propia ciudad. La propia ciudad de Pintia, que podríamos decir, esto lo decía ayer también, que es un tuerto en el país de los ciegos. Es la mejor ciudad, llevamos 40 años trabajando sobre este yacimiento y yo creo que sí que podemos decir, afirmar, ¿no?, sin ninguna presunción, que es un yacimiento el mejor conocido seguramente. Aunque solo sea porque para acceder al mundo indígena, normalmente en estas ciudades uno se tiene que comer previamente. Yo, claro, si no tuviera ese código deontológico arqueológico, igual, con perdón de Pedro, dinamitaba los niveles romanos que hay por encima para acceder directamente, pero bueno, no podemos hacer eso. Quiero decir que casi todas las ciudades vágceas tienen esos niveles visigodos o romanos, y para acceder a esos niveles indígenas pues hay que trabajar muchos años previamente en esos otros más modernos, ¿no? Bueno, pues 40 años de investigaciones desde la Universidad de Valladolid, como digo, pues ofrecen un conocimiento muy exhaustivo, aunque todavía muy deficiente, sobre esta ciudad vágcea de Pintia, vágceo-romana, podríamos decir visigoda, esa secuencia tripartita, ¿no?, de 3 grandes horizontes culturales. Bien, sobre el territorio de explotación, pues tampoco me puedo detener, pero es evidente que estas ciudades pues necesitan la ciudad en sentido extenso, no solamente es el área habitada y todas sus áreas funcionales, sino el territorio de explotación que sustenta, que permite el sustento de esa población. Estamos pensando en bosques, en zonas de prado, en campos de cultivo, etcétera, etcétera. Bueno, un estudio de la zona pues nos indica claramente cómo el área de Padilla, de Pintia, es una zona deprimida, una zona palustre, esa es parte de sus defensas, ¿no? Y
y también una zona de inundación casi permanente, una zona de pantano, en definitiva. Son pues esa confluencia de tres arroyos y ríos en la parte suroriental del Duero, el más importante, el Duratón, el que va a facilitar ese territorio de explotación y esos campos de cultivo feraces que nos proporcionan pues, las hectáreas suficientes para sustentar una población que estimamos entre 5 o 7.000 habitantes. Bien, el sistema defensivo de la ciudad de Pintia es sobrecogedor. Yo decía ayer en la conferencia de ayer que yo el día que apareció esto no dormí literalmente. Cuando hubo que hacer una intervención de urgencia en el año 2009, porque sabíamos ya a través de la fotografía aérea, como puede verse en la imagen de la izquierda, que había una serie de diferencias de crecimiento de la vegetación que hacía sospechar que había murallas, había un sistema de fosos, etcétera, pero no sabíamos de qué naturaleza, ¿no? Ni de qué envergadura. En 2009 finalmente se hicieron unas intervenciones para dar límite al nuevo plan de regadío de la Vega, para ver hasta dónde se podían meter tuberías y dónde no, ¿no? Y evidentemente, pues lo primero, lo más acuciante era saber si esas murallas estaban ahí, de qué estábamos hablando, y bueno, pues se hicieron toda una serie de excavaciones que nos arrojaron pues toda esta información que ahora vamos a ver muy rápidamente. Una muralla de nada más y nada menos que 6, casi 7 metros de anchura, conservada en 1,30 m de altura, con un torreón adosado de 22 metros de diámetro, careada, es toda de adobe, pero careada al exterior por un sillarejo, y con un sistema de fosos, pues esto es poliorcética griega, helenística, de Filón de Bizancio, de forma canónica. Yo no soy especialista en poliorcética, pero quien sí que lo es, hablando con Fernando Quesada, me decía en su momento que esto es único en la península ibérica y que, desde luego, pues es un hallazgo tremendamente importante, ¿no? Estamos viendo de forma canónica, como se ve aquí en la parte inferior de la imagen, cómo la forma de defender una ciudad canónica es con esa muralla, con una superficie de berma a continuación, muralla, berma, o como vemos en esta reconstrucción, la muralla, la berma, el primer foso, con su escarpa contra escarpa, llena de espinos, inundada, segunda línea de foso y tercera línea de foso, y además un campo minado que no hemos podido documentar arqueológicamente, pero que a través de la toponimia y de las informaciones orales, pues parece que es posible que también existiera a continuación de ese tercer último foso. Los campos minados serían sencillamente grandes vasijas enterradas para dificultar el paso de infantería, caballería, etcétera, ¿no? La zona, pues nos dicen los aldeanos que se hundían frecuentemente, por eso se llama Los Hoyos, porque se hundían con las caballerías cuando intentaban arar en esta zona. Claro, digo que no dormí y explico por qué. Yo siempre había pensado que Pintia era pues una ciudad váctea de segunda regional, una cosa así. Pero claro, cuando uno se imagina esta obra en 1,1 km de perímetro, toda esta superficie, o sea, levantar una muralla pues seguramente de 6-8 metros de altura, con esa anchura de 7 metros, en 1,1 km, más los 3 fosos consecutivos, el campo minado, pues realmente entiendo que es una ciudad con una capacidad de acción y una solidaridad, digamos, ante momentos de crisis, pues realmente sorprendente, importante, ¿no? En cualquier caso. Bueno, esta es una recreación un poco forzada, porque aquí estamos viendo la ciudad romana, se ve el Cardo y el Decumano, pero esto lo hizo el periódico con una mínima asesoría nuestra, muy precipitadamente cuando apareció el hallazgo. Le hemos tuneado, le hemos quitado todas las torres, porque estaba todo lleno de torres todo alrededor. Y hemos dejado solamente las entradas, pero claro, son entradas ya de una remodelación de la ciudad. Esta ciudad se conquista por Roma y sencillamente pues se hace un cardo, unos nuevos trazados con cardo decumano que no necesitarían de esos torreones defensivos, porque la muralla se tira abajo y se rellena el foso en el siglo II después de Cristo. Bueno, el interior de esta ciudad es espectacular. También estamos trabajando ahora mismo. Estamos excavando desde el 7 de julio hasta el próximo 31 de julio.
en una estratigrafía que no tiene parangón. No es fácil encontrar una estratigrafía de época Bagcea con estas características. Me gusta decir aquello de gato o ave fénix, lo de las 7 vidas y la reconstrucción sobre las cenizas. Tenemos hasta 7 niveles de destrucción violenta por incendio con sus reconstrucciones consecutivas, lo que han configurado un TEL de unos 4 metros de potencia estratigráfica. Bueno, si multiplicamos el interior de la ciudad, las 20-25 hectáreas que tiene o que tuvo, por estos 4 metros, estamos hablando de 1 millón de metros cúbicos de arqueología, encima de arqueología, digamos, de la buena, de la dramática, ¿no? De salir por piernas y dejar los enseres, ese mundo cotidiano, pues tal y como estaba. Bueno, del otro lado del río, digamos que todas las actividades relacionadas con el fuego se segregan y en concreto pues, los alfares son segregados a la orilla derecha del Duero, en término de pesquera de Duero, donde hay un barrio artesanal específico y donde hemos hallado algunas de las estructuras más sorprendentes, como este gran horno de cocción cerámica, que tiene 5 metros de diámetro y unos 7,5-8 de envergadura en el eje, con el prefurnium incluido, y que, como puede verse, pues es todo un elemento de ingeniería muy arriesgado, decía ayer, porque no se entiende bien. Es mucho más fácil hacer 4 hornos más pequeños y hacer la cocción, ¿no? Esto, pues probablemente a grandes males, grandes remedios. Creemos que puede estar en relación con esos fenómenos de destrucción violenta por incendio en un determinado momento que hacen que, bueno, pues se procure sacar. Claro, la ciudad requiere, cuando la vida sigue, se reconstruye, requiere de todos esos alcayerías, de todas esas cerámicas para poder vivir día a día, ¿no? Y tal vez eso explique la magnitud de este alfar. Bueno, la ciudad de Pintia tiene además, como digo, 2 cementerios. El cementerio de Carralaceña, vinculado al barrio alfarero, descubierto de forma accidental al hacer unas canalizaciones en el año 90 y del que no tenemos más información que 2 tumbas que se sacaron en ese momento. El cementerio donde hemos centrado nuestras investigaciones desde el año 79, a partir del 85 con más intensidad, pues ha sido el cementerio de las Ruedas en el lado de la ciudad. Este cementerio de las Ruedas también está separado, está segregado al otro lado del arroyo, como puede verse. Este es el arroyo de Pajares o de la Vega, esta es la ciudad de las Quintanas, y puede verse perfectamente cómo al otro lado del arroyo se situaban los Ustrina, 2 lugares de cremación donde, pues hay que imaginarse, durante 600 años tenemos 2 hectáreas, 20.000 metros cuadrados de cenizas asociados a la cremación de cadáveres. Piensen que estamos hablando de un cementerio que se usa durante 600 años, que tiene 6 hectáreas de extensión y con una población estimada a la baja de 5.000 habitantes. Eso nos daría que habría que haber quemado, si todos se quemaron ahí, pues una población de 120.000 muertos mínima, cremada, que explicaría pues esa mancha tan aparente como ven en la imagen, ¿no? Bien, pues entro ya directamente en la necrópolis de las Ruedas, después de esta pequeña introducción. Y para pues, señalar cómo su grado de excepcionalidad y, en cualquier caso, su riqueza patrimonial pues, constituyen un legado fabuloso para poder hacer la reconstrucción de este pueblo prerromano bagceo, ¿no? Ahí están viendo pues, algunas de las tumbas, cómo aparecen después de su excavación o durante su excavación. Y cuando hablo de la riqueza de este lugar, pues claro, estoy hablando de cosas como esta. Aquí, después de excavar los hoyos de las tumbas que aparecen en esa terraza, repusimos en el año 2009 pues todas las tumbas, una vez restauradas, para dar una idea. Las tumbas no salen así de bonitas, hay que trabajarlas mucho para que se puedan reconstruir y ver en su esencia. Pero creo que nos da una idea bastante precisa de la densidad y de la riqueza de estos conjuntos funerarios, ¿no? En la actualidad llevamos excavadas 320 tumbas, tenemos unos 5.000 objetos contextualizados. Solamente este estudio de las tumbas bien conservadas o mejor conservadas
pues es complejo. Y aparte de esto, tenemos más de 30.000 objetos en posición secundaria que también vamos sacando adelante con estudios sectoriales. Pues yo que sé, cuando hablamos, por ejemplo, de las cajitas o de las producciones singulares, pues se incorpora todo ese material en posición secundaria que también guarda cierta coherencia con respecto de su ubicación original, próxima a las tumbas a las que pertenecieron. Bien, un espacio cementerial es un espacio simbólico por excelencia. El mundo de las Quintanas sería el mundo cotidiano, pero el mundo funerario tiene un filtro simbólico muy importante, ¿no? Es curioso cómo de la ciudad de las Quintanas pues habría que atravesar una especie de laguna estigia y posteriormente un arroyo para alcanzar la zona de Lustrinum y desde ahí pues trasladar ya los restos cremados del difunto en una urna cineraria a un hoyo abierto en el cementerio. Bien, este cementerio además es un cementerio delimitado de forma natural por el arroyo de Pajares. Ven que hace un triángulo, este es el arroyo canalizado en 1984, pero bueno, se ve por ahí también, o no sé si se ve mucho, sí se ve el cauce fósil que se ajusta bastante bien a esa canalización que se hizo en los años 80, ¿no? Bueno, pues los dos límites naturales de este triángulo que constituye la necrópolis vienen marcados de forma natural por el arroyo, pero encontramos también, no sé si creo que sí que se alcanza a ver, ¿verdad? Una línea oscura marcada con esas puntas de flecha blancas, que no es otra cosa que una zanja de delimitación de ese espacio simbólico, que pudimos pues hace unos años también sondear y comprobar que en efecto es de época Bacea y que tiene 2 metros de anchura por 1 de profundidad. De manera que tenemos 6 hectáreas, 60.000 metros cuadrados de superficie de lo que entendemos como recinto necropolitano. No sabemos si está ocupado al completo, yo sospecho que no. No sabemos si... Hombre, si desde luego tuviéramos que albergar a esos 120.000 muertos que he dicho, seguramente habría que ocupar todo, sobre todo cuando se es respetuoso y vemos que funciona muy bien la estratigrafía horizontal. No hay una rotura, no hay una refrecuentación en términos generales de zonas ya ocupadas, y por eso digo que tenemos una estratigrafía horizontal frente a la de las Quintanas en vertical. Pues aquí avanzamos en el terreno y avanzamos siglos. Bueno, pues es un espacio, como digo, estructurado, pautado, acotado con ídolos de piedra y seguramente otros orgánicos que no han sobrevivido, zonificado y ordenado. Aquí ya tenemos pues, la planimetría de toda la intervención que llevamos desarrollada hasta el presente, unos 2.500 metros cuadrados aproximadamente, donde se han recuperado esas 320 tumbas. La pregunta sin respuesta, yo creo que durante muchos años, seguramente son difíciles de responder si no se sondea más, no se amplían las excavaciones, es si están enterrados aquí todos o si solamente tenían acceso, como veíamos en aquel monumento circular que nos mostraba Javier Velasco, pues si están solamente parte de esa sociedad, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo el ritual normativo de la cremación como decía, pues en las piras funerarias, en el Lustrinum, la recogida en urnas cinerarias y su traslado a un hoyo donde se depositan pues, otra serie de objetos, ajuares personales y ofrendas de carácter viático. Otro ritual característico del mundo baceo, según nos refieren las fuentes clásicas, aunque estén últimamente en entredicho en relación al texto de Claudio Eliano, es la exposición a los buitres, un ritual no normativo, sino diferencial para las poblaciones dentro de la virtus guerrera de estas poblaciones indígenas. Aquellos que morían en el uso de las armas pues eran distinguidos con este ritual expositorio a este animal que se considera un animal psicopompo, el buitre, un animal que tiene la capacidad de trasladar la psique humana al ámbito celestial, después de la deglución del cadáver, ¿no? Bueno, nosotros hemos encontrado testimonios, más allá del de Claudio Eliano, testimonios arqueológicos muy débiles en la necrópolis de las Ruedas, pero algunos hay. En particular, pues esa cabecita recortada en una placa de bronce, de muy pequeño tamaño, tiene 2 centímetros, pero bueno, que estaba en superficie en el cementerio. Y
sobre todo estos huesos humanos triturados no cremados, que nos llevan a pensar que pudo desarrollarse algún tipo de ritual pues, similar al que se practican con estos ritos en la actualidad en el Nepal o en zonas de Irán, en el que después de descarnar los animales el cadáver, pues los huesos hay que deshacerse de ellos. Sin grasa es muy difícil quemarlos, con lo cual allí lo que proceden es a triturarlos sobre un yunque, como vemos en la imagen reconstruida, y digamos que es la sobremesa, el postre de los buitres, ¿no? De manera que bueno, pudieron quedar algunos restos diseminados en la necrópolis, que son los que hemos hallado. Desde luego, no han pasado por la cremación y están triturados, con lo cual habría que explicarlos. Hay otro ritual que no vamos a encontrar en esta necrópolis, que es el de los niños neonatos o perinatales, que localizamos, sin embargo, en la ciudad de Las Quintanas, bajo los suelos de las viviendas. Se han localizado 9, ayer mismo apareció el 10º. Está todavía a punto de salir, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos esa reconstrucción, ¿no? Sin más. Bien, me propongo en el siguiente punto pues, avanzar sobre la dialéctica de las tumbas, ¿no? ¿Qué simbolizan, qué representan? No sé si somos capaces o no los arqueólogos de inferir ese registro. En el caso, claro, aquí ya no estamos en hecho mortuorio, hecho funerario. Aquí estamos quizá, que también podría plantearse en otros términos y en otros contextos, pero aquí estamos sobre todo en intentar ver qué persona social hay detrás de lo que se representa. Y en términos generales, aunque esto está muy criticado últimamente, esa virtus guerrera, esa presencia de armas suele vincularse a los hombres, de igual forma que la función textil suele vincularse a las mujeres. En el registro, evidentemente, confluyen muchos elementos que pueden simbolizar muchos papeles que cada uno ha jugado en su vida, más allá de también de otros elementos que pueden ser simplemente donaciones de alguien que siente duelo por esa pérdida, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, vamos a intentar discriminar esa serie de objetos de distinta naturaleza funcional y simbólica que aparecen en las tumbas y que perfilan los distintos papeles de esas poblaciones. Bueno, esto no es otra cosa que una dialéctica, ¿no?, entre el mundo de los vivos y el de los muertos y en definitiva, pues será el arqueólogo con su pericia, que en este caso está fuera de toda duda, el que pueda o no pues llegar a unas inferencias sensatas. Bueno, este es un esquema muy rápido. Tradicionalmente el enterramiento, aunque ya aquí también se ha dicho que no es la única fuente de conocimiento en relación al mundo funerario, pero es el elemento básico a través del cual tradicionalmente se estudiaba la secuencia, ¿no? Las asociaciones de las tumbas eran las que permitían pues, hacer el entramado cronológico de un determinado pueblo, comunidad. Las creencias también eran otro de los elementos sustanciales, pero a partir de los años 70, con la Revolución, bueno, y de esto me imagino que hablará Gonzalo, pues yo lo voy a pasar rápidamente. A partir de la Revolución de la Nueva Arqueología, pues se va a plantear más la perspectiva social de la reconstrucción dentro de esa dialéctica del mundo de los vivos y de los muertos, ¿no? La sociedad intentando identificar la persona social, que queda simbolizada en distintos elementos como los tratamientos rituales, normativos o diferenciales, como la ubicación dentro del cementerio, las estructuras asociadas o los ajuares, ya sean los personales o las ofrendas, ¿no? De esa forma, discriminando esos atributos, pues seremos capaces de ver, a través también ayudados de los análisis antropológicos, diferencias en relación al sexo, a la edad, a la riqueza o a la actividad de esas poblaciones. Y todo ello sin olvidar que la arqueología de la muerte no es un departamento estanco, es decir, tenemos que saber dónde estamos, en qué tipo de sociedad estamos analizando, ¿no? De esa forma, pues intentaremos establecer el rango, apoyándonos en otras fuentes y establecer pues, también esa pirámide social en estas sociedades complejas como son las de la Edad del Hierro, donde pues, supuestamente encontraremos una base muy amplia de campesinado, artesanado, etcétera, y una pirámide de aristocracia militar, ¿no? Junto a eso, pues en horizontal también tendremos que ir analizando pues,
las relaciones que ofrecen cada uno de esos rangos. Pues podemos hablar de diferentes categorías. Bueno, yo he hecho una síntesis, se podría hablar de más cosas, ¿no? Pero no da para el tiempo de exposición. Los restos óseos cremados humanos y cenotafios, ofrendas alimenticias viáticas, ofrendas de los próximos, ajuares personales. Vamos a ver si somos capaces de discriminar todas esas cosas. Bueno, algunas son más fáciles que otras, ¿no? En el caso concreto de los restos cremados, pues comparecen en las tumbas normalmente contenidos en urnas cinerarias, como puede verse en el caso, en la imagen inferior izquierda, pero en la superior izquierda pues vemos también que a veces aparecen sin más en la tierra, depositados directamente en la tierra, lo que no evita pensar que pudieran estar dentro de un paño o algún tipo de elemento orgánico que se ha perdido, ¿no? Y el número de restos óseos cremados que se recogen pues varía en el tiempo también, entre 400, 500 gramos y muy poquitos gramos. En época augustea, por ejemplo, tenemos tumbas que se recogen 6, 7 gramos, cuatro fragmentos, pero además deliberadamente puestos en algunos fragmentos cerámicos, con cuidado, pero solamente una muestra mínima, una pars mínima por toto, ¿no?, de la cremación. Y no debemos de olvidar tumbas que carecen en lo absoluto de restos humanos y que identificamos con cenotafios, tumbas conmemorativas que en definitiva pues tendrían como finalidad principal seguramente el descanso del muerto y su no interferencia en el mundo de los vivos, ¿no? Bueno, entre las ofrendas alimentarias viáticas, pues tendríamos que hablar del banquete funerario. Esto es algo muy llamativo. Me ha llamado la atención lo de la edad de los 6-7 años, 5 o 7 para los golpes, para entrar ya en la vida activa de adulto casi, ¿no? Esa vida violenta. Porque aquí también el vino, el servicio del banquete, aparecen en individuos infantiles, pero que tengan edades superiores a 6-7 años. A partir de esas fechas vemos ajuares, luego lo observaremos, que se configuran de forma muy parecida a los individuos adultos. Bueno, afortunadamente, pues en estos ajuares pues, son muy diversos, aparecen más o menos completos, hay servicios cerámicos de bebida, esos crateriformes, jarros de pico, y las bebidas alcohólicas las tenemos determinadas, lo veremos en la figura siguiente, con presencia de vino, cerveza, hidromiel. También hay restos óseos de fauna que nos hablan de ese banquete de forma directa. Cuchillo de carnicero, un elemento muy fundamental también, y objetos de hierro relacionados con digamos, la restauración de ese material cárnico, como pueden ser parrillas, pinzas, espetones, etcétera, que estamos viendo en la imagen. Bien, estas son las analíticas de residuos que pudimos hacer en su momento y que nos han permitido pues, comprobar la presencia de grasas animales, de productos lácteos, de cervezas con psicotrópicos o de ungüentos oleosos y finalmente también muy importante para nosotros porque entre los patronos de nuestro centro de estudios vacíos, Federico Battenberg, pues estaba el grupo Vega Sicilia y algunas otras bodegas. Pues muy importante, digo, para incentivar, bueno, la propia denominación de origen, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, también tenemos convenio con él, y bueno, pues eso nos abre una puerta muy importante a esa financiación en relación con la arqueología del vino. Restos óseos de diversas especies animales, las más frecuentes son los ovicápridos, liebres o lepóridos en general, cerdos, sus o bóvidos y caballos de forma mucho más excepcional, como parece lógico. Hay algunas tumbas, bueno, en las tumbas la verdad está... Ay, perdón. Esta tumba es extraordinaria, es la tumba 28, tenía que recordar que 8 paletillas de lechazo, esta la llaman, lo conocerán, ¿no? La tajada del pastor, la parte más suculenta del lechazo. Y junto a ella, pues este crateriforme, o esta anforiforme, mejor dicho, que tenía una tapadera que dada la vuelta resulta ser un kílix prácticamente, adaptado indígena, y un salero, también unas cajitas salero, que vemos en otras tumbas también. Bueno, está la tumba 84,
con un cuarto trasero derecho del lechazo en conexión anatómica. Es decir, a los muertos no les tiraban los huesos, les ponían las piezas para que hicieran el tránsito, para hacer ese viaje al más allá. Hay otras piezas que no sabemos si cumplen estrictamente un carácter viático, si son alimentos para hacer ese viaje al más allá, o tienen fundamentalmente un carácter simbólico. Yo creo que probablemente sea más este segundo aspecto, ¿no? Me estoy refiriendo pues, a algunas vieiras que aparecen con un simbolismo claro de perpetuación en el más allá, o estos huevos pintados de Pascua como de resurrección, o una bellota que aparecía en una de los recipientes, en el interior de un recipiente, que bueno, pues tiene también en ese sentido de germinación y de supervivencia en el más allá. Hay algunas ofrendas que consideramos que son de próximos, ¿eh? Es decir, que no son ni ajuares personales, ni son tampoco ofrendas viáticas de carácter alimenticio, ¿eh? Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, en la tumba 9 fue muy curioso encontrar en la parte más superficial de lo que más abajo proporcionó esta tumba, una tumba de guerrero con armas y con una fíbula de pie alzado, pues en la parte superficial encontramos otra exactamente igual a la que luego encontramos en la tumba. La diferencia es que una estaba perfectamente conservada, incluso tenía una caña vegetal para sujetar el muelle, conservada, y la inferior pues había pasado por la cremación del cadáver, estaba termoalterada, ¿no? Se puede ver la diferencia, pero se puede ver que es exactamente el mismo modelo, como que hubieran tenido dos, y el hecho de que muriera uno de ellos pues llevara a desprenderse de esa otra pieza, ¿no? También otro hecho curioso son esta tumba 77, si se fijan, las armas, ahora hablaré de los ajuares, las armas, los elementos metálicos aparecen asociados íntimamente a la urna cineraria, es decir, a los restos físicos del muerto. El muerto se quemaba con sus atalajes y en consecuencia el oficiante de ese sepelio lo que hacía era recoger luego todos esos elementos o parte de esos elementos metálicos y trasladarlos junto con el muerto a esa posición, a esa conexión íntima, ¿no? Bueno, pues vemos que hay ahí un torques y un zarcillo para el pelo que no encaja. O sea, el 99% de los metales está asociado íntimamente como digo, a los restos cremados del difunto. Pues algunos no. Esta tumba, por ejemplo, no. Lo que nos da pie para pensar que pudiera tratarse de una ofrenda, ¿no? Ofrendas de los próximos que también podrían explicar, esto es más complicado de admitir, esas tumbas con armas que tienen fusayolas. ¿Por qué no podemos pensar que la consorte en un determinado momento se quisiera desprender aunque estemos con un conjunto de tumbas dotadas de armamento? Bueno, como digo, los ajuares personales pues, nos permiten ver o diferenciarlos con respecto de los elementos viáticos por esa conexión íntima con los restos mortuorios, con los restos óseos cremados, ¿eh? Y como ven ahí, pues aparecen en distintas circunstancias, al lado, dentro, encima, dentro, debajo de la urna cineraria, siempre de manera muy próxima, ¿eh? Es decir, queda clara esa idea de que quien manipula al muerto, quien lo quema, luego es muy consciente de esa relación directa de sus objetos con los que ha sido quemado y que muestran signos de termoalteración. Es muy consciente de que esa relación sea estrecha también en la tumba, ¿eh? Trasladando a la tumba, por lo tanto, ese vínculo. Bueno, objetos, a partir de ahí, pues voy a plantear rápidamente algunos de esos objetos que vienen a simbolizar, con todos los matices que queramos, pero que vendrían a simbolizar pues, esa situación o esa representación de esos papeles que en vida han podido jugar las distintas personas de una comunidad, en función del sexo, de la edad o de otras circunstancias. Bueno, en general me referiré siempre a las clases altas. Esto es así de triste, porque podríamos hablar de tumbas más pobres, pero no queda tan vistoso, ¿eh? De manera que vamos a hablar pues, fundamentalmente de las élites. Bueno, pues ahí tenemos sencillamente para entender hasta qué punto el uso de las armas, el vínculo a la virtus guerrera, pues es consustancial al hombre fundamentalmente, pues eso va a tener una expresión también en las tumbas. Y tengo que ir más deprisa.
no me voy a detener ya en algunas cosas. Bueno, pues hay cosas que se representan y cosas que no se representan en las tumbas, ¿eh? Y curiosamente no encontramos casi elementos artesanales, no encontramos en ningún caso aperos útiles de labranza, cuando entendemos que la base social de estas gentes, no lo he dicho al principio, pero la base económica era fundamentalmente la agricultura de cereales, que exportaban y que las fuentes nos hablan claramente, incluso con las guerras de Numancia. Hay campañas de castigo contra las cosechas vacías para que no puedan proveer a esta ciudad celtíbera. Bueno, pues digo que estos elementos no aparecen representados, seguramente porque el modelo es el modelo de esas aristocracias guerreras, y la gente lo que se lleva al más allá no son sus herramientas de trabajo, sino aquellos elementos de ese modelo social que representan esos grandes hombres que son estas aristocracias locales. Bien, por eso digo que los campesinos están representados. Tenemos un gradiente de riqueza de piezas, de mayor número, menor número de piezas, pero no representan, más que excepcionalmente, a veces con algunas pequeñas miniaturas, como pueden ver, bueno, malamente ven, pero hay alguna azadilla, alguna alcotana, algún elemento mínimo, representado de forma miniaturizada. Bueno, el estilo de vida aristocrático en la Edad del Hierro, en consecuencia, pues es este que ven a partir de un esquema de Patrice Brun. La élite masculina pues, se identifica por la guerra, el ornamento corporal, la conducción del caballo y el banquete. Elementos que vemos en la arqueología de la meseta de todos los pueblos prerromanos, ya sean bacceos, betones, arébacos, o trigones, que están representados pues, de forma muy rápida, como ven ahí. Algunos ejemplos de estas aristocracias en el mundo baceo pues sería esta tumba 28, una tumba de un señor de alto estatus, con espada, con puñal montevernorio damasquinado, etc. O este otro individuo, el de la tumba 75, con crátera y copa en la que hemos podido determinar presencia de vino, un elemento de alto estatus todavía restringido a las élites. Arreos de caballo, tenemos 5 tumbas con arreos de caballo de esas 320, lo que nos da una idea de la excepcionalidad y de que esta sería la cúspide de esa pirámide social de estas gentes. O estas otras tumbas más recientemente recuperadas, que son también espectaculares. Concretamente, bueno, pues esta además nos puede dar muchas alegrías en relación con los huesos, con el estudio del osario, porque es una excepción, ¿no? Ya decía que no pasaban de 400 gramos, 500 gramos, esta tenemos 1 kilo de muerto. Con lo cual creo que de ahí se puede sacar, con un poquito de suerte, más información de la que habitualmente puede proporcionar las cremaciones, ¿no? Bien, distintas categorías dentro de las asociaciones de armas, que son eso que estaba diciendo, pues la posibilidad de que haya una jerarquización, que en general pues hay una población campesina, pero se identifica, o sea, no hay una clase militar, sino que son campesinos que pueden tomar las armas y sobre todo que viven en un contexto de una ética agonística, de una ética del combate. Bueno, interesante también encontrar a veces que no se representan todas las piezas en el ajuar de la tumba. A veces nos faltan las cartucheras, las vainas, o nos falta el puñal, y esto, bueno, pues nos lo pudimos explicar en la ciudad de las Quintanas, donde encontramos una reliquia. Esa pieza que ven aquí es una pieza que apareció, que está fabricada en el siglo IV a.C. por tipología, pero que su contexto se refiere a una casa, a una remodelación de una casa donde se amortiza definitivamente esa reliquia, y que corresponde a una cronología de mediados del siglo I después de Cristo. Es decir, es una reliquia que ha ido pasando de generación en generación y que, en consecuencia, en los tiempos nuevos del mundo romano, pues deja de ser operativa, sería una reliquia desactivada, ¿no? Bueno, no me puedo entretener mucho más, voy a ir pasando más deprisa. Los elementos simbólicos, bueno, aquí esta era muy interesante, pero yo creo que ya no puedo. No todas las armas, no todos los conjuntos importantes que significan autoridad tienen armas. Hay algunas tumbas que no tienen armas, pero tienen estos... Eso quiere decir que me quedan 10 minutos para acabar. Digo que tienen estos elementos de autoridad, como podemos ver pues, en algún cipo
un hombre a caballo con esa especie de bastón de mando que está sujetándolo y que corresponde en la parte superior a esa especie de bifurcación. Bueno, son muy conocidos ahora en la autovía. La verdad es que da gloria venir desde Valladolid y ver los dos caballos puestos, o el caballito sencillo, pues les hay más complejos aquí también en Numancia, ¿no? Bueno, la función textil asociada a la mujer, digamos que en esas élites femeninas, pues nos hablaría de ornamento, de banquete y de función textil. No hay armas, no hay conducción de caballo, por lo menos no de forma, digamos, generalizada. No van a aparecer representados los pondera característicos de los telares en el registro funerario. Por el contrario, van a aparecer solamente fusayolas, carretes de hilo, agujas de coser o alguna tijera si la identificamos con esta función. Bueno, es muy interesante alguna tumba doble, como esta que están viendo, en la que, bueno, pues es una tumba sincrónica doble y una parte es de un hombre, la otra parte es de una mujer, a través de los análisis antropológicos efectuados, y podemos ver lo que decíamos, esa trama en horizontal, ¿no? A un hombre de un determinado estatus con X piezas que le corresponde a alguien próximo a ella, ¿no? Como puede ser en este caso su consorte, su mujer. Pues vemos que son 11 cerámicas y 6 metales frente a 6 cerámicas y un metal. Bueno, estas otras 3 tumbas de 3 mujeres de alto estatus, de muerte sincrónica, 2 mujeres adultas y una infantil, en la que comparten pues, buena parte de esas señas de identidad que acabo de referir en relación a la aristocracia bagcea y a las mujeres. Algunas cuestiones más, como las relaciones exogámicas, nos plantean algunos ajuares en los que observamos la presencia de piezas de importación, como estos broches de tipo bureba, que aparecen en tumbas bagceas. En una zona son broches, por lo tanto, de una etnia autrigona, que no son característicos del mundo bagceo, pero que aparecen asociados a 2 de las tumbas más importantes de alto estatus guerrero. La tumba 28 y la tumba 32. Bueno, junto a ellas estaban las tumbas 27 y la tumba 31, dotadas espacialmente una al lado de la otra, y dotadas de este elemento que entendemos de importación. Bueno, otra tumba como en relación con estas prácticas exogámicas, pues es la tumba 144 con estos avalorios fenicios, bueno, púnicos, digamos mejor, procedentes de Cartago. Estamos haciendo un estudio exhaustivo de todos estos vidrios con el Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Valladolid también. Y bueno, pues es otra pieza que no me voy a detener, pero que muy probablemente se trate de una íbera en territorio bagceo, ¿no? Bueno, avanzo ya con otro de los temas importantes. Hemos visto hombres, mujeres y niños. Nos faltarían los niños. La muerte contra natura, ¿no? Cuando los padres entierran a sus hijos. Bueno, y aquí yo creo que este gráfico es fundamental. Voy a pasar luego las diapositivas rapidísimamente, porque con este gráfico resumimos todo. La construcción de los afectos y también el sentido de pérdida dinástica queda muy bien expresado en las tumbas perinatales con ningún tipo de ajuar de acompañamiento, niños de 1 año con 15 piezas, niño de 3 años con 31 piezas, niña de 7 años con 69 piezas, mujer de 13, 20 años con 114 piezas en el ajuar. Yo creo que detrás de estos elementos, que habría que analizar uno a uno, pues lo que vemos es esa construcción de los afectos. No es lo mismo que se muera una niña a los meses o recién nacida que ir trabando pues unos afectos, ¿no? Y al mismo tiempo la pérdida dinástica es muy importante, sobre todo cuando hablamos de prácticas exogámicas. Piensen que el centro de la cuenca del Duero que habitaban los bagceos es una zona carente absolutamente de recursos metalíferos, de piedras duras como el granito para procesar el grano, para hacer la harina, o de sal. De modo que todo eso en una economía premonetal como fue la bagcea exigía de un producto estrella que no era otro que el cereal. Cereal para intercambiar con una zona y con otra, y
la mejor forma de asegurar esos intercambios siempre ha sido mediante lazos de consanguinidad. ¿De qué forma? Exogamia femenina. Mujeres que van en una dirección y que retornan en otra. Relaciones con autrigones, con arébacos, en fin, con esos territorios donde se proveen de esas materias primas necesarias. Bueno, muy rápidamente, distintas tumbas, no me puedo ya detener porque creo que no son horas. Esta es una tumba preciosa con juguetería, todo esto son juguetes. Estos los cacharritos, no sé si han jugado, ahora todavía se juega a los cacharritos, a las comiditas, a hacer comiditas y meter, bueno, pues realmente estamos viendo esas piezas, ¿no? Con sonajeros, con cajitas, saleros diminutas, no, claro. Una niña de 7 años, es esta otra tumba, donde, como digo, ya hay un servicio de bebida, hay copas para el vino, hay parrillas. Esa idea de los 7 años, como se decía antiguamente cuando se hacía la primera comunión, que ya le entraba a uno el uso de la razón y ya podía tomar la sagrada forma, ¿no? Bueno, la tumba 153, como ven, pues es una tumba espectacular de 114 piezas, con veintitantos ungüentarios para darse de aceites en el cuerpo. Bueno. Y una cosa muy llamativa de estas tumbas infantiles son las joyas de barro. Joyas de barro que están identificando las joyas originales que encontramos en los hábitats y que jamás se amortizan en tumba. En definitiva, estaríamos hablando pues sencillamente de objetos que tendrían que haber heredado dentro de esas familias importantes, estos niños, y que simbólicamente les depositan en forma de barro en la tumba. Bueno, no me puedo detener ya mucho más. Fíbulas anulares hispánicas con sus ejemplos en la orfebrería, o estas otras arracadas o pendientes que también pues tienen sus réplicas en cada uno de los tesoros, ¿no? De momento, no en todas, pero hay una mayor parte de ellas que aparecen en tumbas infantiles, ¿no? Bueno, y aquí termino la exposición de todo eso que nos puede dar, toda esa información que nos puede dar la necrópolis para esa reconstrucción, pero hablamos del fin del uso del cementerio y del inicio del expolio. Recientemente, en las últimas campañas, hemos podido saber que este expolio empieza muy pronto. El cementerio se abandona a principios del siglo II a.C. y hay una zona, concretamente hicimos una campaña en 2018, en la que pudimos recuperar huesos humanos que son el equivalente de unas 45 tumbas, por proporción de peso, y sin una sola tumba conservada, en 16, en unos 50, en 60 metros cuadrados, unas 45 tumbas destruidas, pero sistemáticamente. Y el responsable de esto, pues, vino descubierto porque en el fondo de algunos de estos hoyos más oscuros que se ven en la planimetría, nos proporcionan fragmentos de opus latericio, fragmentos de ladrillo de época romana. De manera que el expolio empieza muy rápido y además empieza por las zonas más ricas. Esta zona concretamente es una zona riquísima. Junto a todos esos restos de óseos hemos recuperado miles de fragmentos mínimos de metal, con una densidad que no encontramos en otras zonas. De manera que ese expolio es importante decir que empieza de forma rápida una vez que se abandona, que cambian los ritos de incineración y que el cementerio de las Ruedas, después de 600 años de uso, a mediados del siglo II, la primera mitad del siglo II, deja de usarse. Bueno, lamentablemente el problema es que esto se incoa expediente en su momento, pero los daños han seguido produciéndose. En el año 84 se hace la concentración parcelaria, se sacan pues toda una serie de piedras que no... Yo cuando fui en el año 79, en la necrópolis no había nada en superficie. Era una zona muy paupérrima, que no se había cultivado, estaba abandonada. Había habido viñas en su momento, pero labradas con mula. Y bueno, en el año 84, pues lamentablemente se meten los arados y se empiezan a sacar estelas. Se incoa expediente en el año 87, pero se han seguido sacando estelas hasta el año 2008. Y bueno, también la acción furtiva, pues eso que ven ahí que parece un campo lunar, es una acción de un fin de semana en febrero de 1990 con 1012 hoyos. Bajaron de 4 coches 20 personas con detectores, lo vieron en el pueblo,
pero no les pareció raro. Sencillamente no existía esa conciencia, que hoy sí que existe afortunadamente, ¿no? Y bueno, pues bueno, me compro la parcela de la necrópolis, etcétera, me hago gerente de un cementerio y entra en la lista roja el yacimiento de Pintia por pues, todas estas alteraciones que se producen, ¿no? Y de ahí pues ya termino pues, con esta otra parte que me dijo Gonzalo, que igual era también oportuna que introdujera, pero la paso rapidísimamente porque no son horas ya, creo que estoy fuera de tiempo, son y media, justo una horita. Pues ese es un recorrido que hemos hecho para reconstruir y transformar lo que era una realidad agrícola en una realidad patrimonial. Y bueno, pues la verdad es que ha resultado, yo creo que atractivo, ha permitido transformar esa visión del lugar como un lugar de patrimonio, no un lugar agrícola, aunque también pues tiene sus problemas, ¿no? Bueno, no enumero pasos, sencillamente pues lo que hemos ido haciendo, una serie de accesos, de aparcamientos, un panel informativo a la entrada, digamos que son una serie de puntos que hacen un recorrido para entender lo que aquello fue, ¿no? El ritual baxeo de la cremación, la estratigrafía horizontal del yacimiento, un vertedero también para que la gente no vaya cogiendo por ahí lo que no debe. Si quiere algo, pues que cojan esto, que son originales, pero ya estudiados, sin valor museográfico, que se pueden llevar de recuerdo, ¿no? Una reconstrucción de esas 3 tumbas de esas 3 mujeres tan especiales que murieron sincrónicamente y que fueron cremadas in situ en un bustum a pie de tumba. Esto que comentaba Gonzalo, en los lugares precisos donde vamos encontrando las tumbas, pues hemos ido disponiendo una serie de placas y plantando. Al principio plantábamos cipreses, pero nos pareció todo ya tan triste y tan lóbrego que empezamos a diversificar y ahora mismo pues estamos creando un bosque muy heterogéneo, ¿no? Con muchas más especies. Yo cuando regalé mi tesis doctoral a un poeta, pues él me devolvió sonetos a cada una de las tumbas, que son las que aparecen ahí reflejadas, ¿no? Y digamos que bueno, pues es la forma de traer un poco al presente. Un cementerio es un lugar de memoria y evidentemente pues esa es la intención que hemos tenido al desarrollar todo este tipo de acciones, ¿no? Que siga siendo un lugar de memoria y a través de la arqueología pues podemos recuperar en parte, ¿no?, la identidad de esas personas. Las estelas arrancadas por el arado, pues luego finalmente cuando hemos podido excavar hemos podido situar, digamos, la ubicación original de muchas de ellas. Si el arado sacó más de 500, ahora tenemos casi 800, pues 300 de ellas sabemos el lugar exacto donde aparecieron, ¿eh? Y nos da una imagen de una fuerte densidad de señalización, ¿no? El paleocauce, que también pudimos excavar en el año 2012. Este es un proceso además dinámico, ¿no?, de incorporación, como ocurría con las galletas de la cima de los huesos. Claro, y nosotros vamos a veces pegando también fragmentos del año 85 de mi tesis. Hace poco vi unas piezas y digo, esto tiene que pegar con lo... Y justamente, ¿no? Bueno, pues digo que este es un proyecto también dinámico en ese sentido. Si excavamos algo interesante que nos parece susceptible de incorporarlo al recorrido de la visita, lo hacemos, ¿eh? O sea, esto es un proceso acumulativo. Empezamos con 8 puntos, ahora hay 20. Bueno, incluso hemos tenido cosas muy rocambolescas, como un señor de Madrid que quiere que le entierren allí y nos ha dado una donación y hemos hecho una especie de contrato para que sus restos mortales descansen. Fue un poco morboso, porque el caso es que aquí da poco el sol. Digo, a ver, íbamos buscando estelas a ver dónde le parecía mejor al buen señor, y ahí está. Bueno, dar uso funerario es importante para un sitio que lo tenía, ¿no? En ese sentido, bueno, pues veis aquí otros rituales alternativos que hemos incorporado, o algunas estelas que tienen alguna escultura, bueno, otras que son de época romana, y la toponimia de las ruedas, pues a través de estas estelas de las que se conservan solamente los arranques, pero que son muy interesantes, no me puedo parar a hablar de ellas. Y finalmente el columbario, cuya idea es, se ha construido un zoomorfo, un mosaico, para acoger en ese columbario pues todos los restos de los muertos. No dejamos de ser profanadores de tumbas,
Si los vacceos y romanos buscaron ahí su último cobijo, pues justo es que una vez que hagamos los estudios pertinentes, les volvamos a colocar descansen en paz en esa tierra que les acogió, ¿no? Y bueno, pues ello también tiene como intención última el celebrar el 1 de noviembre, rememorar ese legado vacceo, constituir esa zona como una zona de memorial vaccea, y ahí pueden verse pues, los dos cementerios, ¿no? El cementerio actual de Padilla de Duero, el 1 de noviembre, el Samaín Celta. Pues aspiramos a que, igual que se ponen las flores a los muertos de los que mantenemos memoria viva, estos otros muertos más viejos, de los que ya hemos perdido la memoria, pues también puedan tener su ofrenda, ¿no? Y esa es una escultura de un artista que nos donó con, digamos, esas dos perspectivas del mundo cristiano y el mundo celta, con la cruz y el trisquel. Una zona de memoria también, cenotafios. En el año 2009 conmemoramos el 50 aniversario de la publicación de la región vaccea por Federico Battenberg, la primera síntesis sobre los vacceos. Hicimos ese monolito, hicimos un congreso, y en torno a ese monolito tenemos ahora del orden de 30 a 40 placas de cenotafio. Ayer mismo, antes de ayer, me vinieron unos del pueblo que se había muerto su tío, que querían ponerle una placa. Entonces, esto funciona como una especie de dominó. Si está el fulano ¿cómo no va a estar mi padre o mi tío? Y todos los años pues, nos piden varias placas, y al final se está convirtiendo también en una zona donde se hacen ofrendas el día 1 de noviembre, aunque no estén los muertos, pero sí está su memoria. Bueno, graderíos, zonas de réplicas, el propio Centro de Estudios Vacceos. Bueno, nos han dado un premio, yo tenía que ponerlo, ¿cómo no voy a ponerlo? Por la restauración del paisaje de la necrópolis de las Ruedas, que hemos recibido pues, hace muy poquito, porque se otorgó en 2020, pero no ha sido posible por la pandemia recibirlo hasta este mismo año, ¿no? Y bueno, pues ahí termino. Un cementerio es un espacio de memoria, y ahí podemos ver de forma muy didáctica, en fotografía aérea con un dron o en oblicua desde el mirador, que hemos podido restaurar una parte del cementerio, pero no la otra. Una tiene claramente esa dimensión patrimonial, la otra pues sigue manteniendo un uso agrícola. Y es, bueno, pues casi por un lado, casi mejor, porque el mantenimiento de todo esto lo hacemos nosotros. Y si tuviéramos que mantener 6 hectáreas sería mucho más complicado, ¿no? Pero yo creo que sería bueno, cuando no sabíamos que era un cementerio, pues podía tener su pase. Ahora que sabemos que es un cementerio y que es un lugar de memoria, a mí me parece que lo lógico es que no se siguiera arando, una zona además paupérrima que a veces ni se recoge la cosecha. Y en definitiva, pues esto es lo importante, ¿no? No hay inmortalidad, hay memoria. Esta es la misión de los que venimos después, y esa es un poco la idea de este proyecto de recuperación del paisaje de la necrópolis de las Ruedas, que bueno, pues que termino pues en esos términos de compromiso e invitación. Compromiso por seguir en la brecha mientras se pueda y la salud lo permita, y de invitación porque puede estar muy bien verlo aquí en diapositivas, pero mucho mejor todavía verlo allí. Hacemos visitas todo el año y están invitados pues, a disfrutar de este lugar tan especial. Muchas gracias.